Un producto o un servicio que prospera es aquel producto o servicio que tiene una comunidad que lo respalda. Que en el último tiempo está ocupando una gran importancia, que es la inteligencia artificial. Ya ChatGPT se volvió un verbo. Cuando la abuela te dice estoy tirando prompts, ya es porque ya llegó a la masividad absoluta. ¿Cuántas personas actualmente se están certificando en Coder House? Es difícil generalizar diciendo, bueno, la universidad no sirve para nada o determinados procesos no sirven para nada. Ahora, sobre todo, que estamos con un auge de vendehumos. Según Harari, dice que dentro de 5 años no se sabe qué profesiones va a haber. Inevitablemente, eso va a suceder. De la tectonización de absolutamente todo, si no me produce dopamina en 3 segundos esto ya no sirve, porque al fin del día vivimos la misma realidad todos. El mercado es igual para todos. Hay personas que no solo detectan una oportunidad, la crean. Nahuel y Cristian entendieron hace ya más de 10 años que la educación necesitaba democratizarse. Lo que comenzó con cursos en coworkings, hoy es una comunidad que conecta y educa a miles de personas en toda Latinoamérica. Coder House se transformó en una de las plataformas EdTech más influyentes de la región, conectando educación con empleabilidad, tecnología y futuro. Pero, ¿quién es Nahuel Lema? ¿Qué lo mueve? ¿Cuál es su misión detrás de todo esto? Hoy en la emisora de podcast tenemos el placer de entrevistarlo. ¿Cómo andas, Nahuel? Todo bien, muchas gracias. Alta presentación, ¿eh? ¿Te gustó? Me encantó, muy buena. Empezamos bien, ¿no? No, está perfecto, me encantó, muy buena, muy buena, muy buena. Bueno, antes que nada, agradecerte por haberte hecho el espacio. Sabemos que sos una persona muy ocupada y para nosotros es un enorme placer tenerte. No, muchas gracias, muchas gracias. Un honor estar aquí, me encanta la producción, me encanta todo el equipo que hay, espectacular, espectacular. Bueno, Nahu, ¿empezamos? Dale que sí. Quiero arrancar, vos pones el punto de partida, preguntándote, Nahuel antes de Coder House. Nahuel antes de Coder era un programador, lo sigo siendo, me sigo autopercibiendo como un programador, por más que ya no programo con tanta intensidad. Programador que programaba en corpo, de miles de empleados, tipo la minia, la imagen que cualquiera puede tener de una mega corporación. Bueno, eso, un eslabón más de una gran cadena, pero a mí me encantaba. Yo aprendí un montón, no me arrepiento de absolutamente nada de haber estado en un equipo de 20, 50, 100 personas. Me parece que enriquece un montón y que por lo menos dentro de mis oportunidades que he podido cosecharme en aquel entonces, haber participado de todas esas grandes estructuras, tener una visión global de lo que se puede hacer, de las herramientas que hay, de las metodologías, del alcance, de la visión. Creo que me sirvió muchísimo, pero un poco conectando los puntos hacia atrás, y la única forma de contar la historia es basándose en sucesos pasados. A lo largo de mi vida fue transcurriendo y conectando todos estos puntos, me fui dando cuenta que empecé en una mega corporación y cada transición a un nuevo empleo, un nuevo rol o una nueva oportunidad que se me fue abriendo, la estructura iba reduciéndose. ¿Se puede saber dónde arrancaste? Empecé en una empresa que se llamaba Global Logic, que antes se llamaba Cúbica. Global Logic es una mega corporación gigantesca que tiene filiales en todo el planeta, y había comprado una filial acá en Argentina que se llamaba Cúbica, que eran 50 personas y pasamos a 400 personas, vi todo ese crecimiento. Terrible. En el mundo eran como 10.000, que fue una locura. Luego pasé a Globant, cuando Globant tenía 10.000 empleados, ya hace una eternidad atrás. Hoy tiene, no sé si 30.000 empleados, y vi todo ese crecimiento también, o formé parte de grandes procesos de grandes clientes, con ya clientes multinacionales, con metodologías ya muy remotas que quizás en otros clientes que había tenido en otros soft factories no había tenido. Después pasé por Clarín también, y poco a poco me fui dando cuenta que las estructuras iban cada vez más chiquitas. Y de Clarín salté a una startup, que no era una startup, más una pyme, eran como 60 o 70 personas, y eso me gustaba mucho más. Y empecé a encontrar un patrón común en mí, que me gustaba la forma en la que podía aportar tanto valor con 4 o 5 líneas de código que le facilitaba la vida a un montón de personas, porque el impacto era inmediato. O sea, no había grandes procesos burocráticos de aprobaciones. No, subo esta línea de producción, hoy la desarrollo de la mañana, a la tarde la subo a producción, y ya ese mismo momento estás generando un tipo de resultados. Sentías que tu laburo quizás era más importante e impactaba más, ¿no? Definitivamente. ¿Y qué hacías ahí? O sea, en todos los laburos donde estuviste, ¿hacías desarrollo? Totalmente.
Totalmente, siempre desarrollo. Encontré como mi elemento, que era programar en JavaScript, que es el lenguaje que no que desarrollé yo, ¿no? Sino que me he desarrollado yo como profesional, y todos los años fue primero como colaborador, contributor, de empezar a desarrollar, software designer, full stack, frontend y todos estos roles que empezaban a aparecer en aquel entonces, y poco a poco fui adquiriendo más tecnología, que también por suerte JavaScript fue y lo es un gran lenguaje de programación súper popular, una altísima demanda, y yo agarré esa ola porque yo empecé a programar ya por el 2008, por lo tanto si hay programadores que están viendo de esa época, recordarán que fue una época de pleno empleo, digo, no había nadie que no sepa programar, que no tenga trabajo, y que de alguna manera JavaScript se desarrolló en los últimos 15, 20 años. JavaScript pasó a ser un lenguaje de segunda a un lenguaje de primera, súper diverso, con un montón de herramientas, con un montón de complejidad. Y yo agarré esa ola y proyecto que ya está empezado a estar con JavaScript, con X o Y Framework, pero que de alguna manera había una gran renovación y yo me sumé a esa ola. Por lo tanto, cada uno de los proyectos me fui complejizando a mí, yo como desarrollador, agarrando más amplitud de tecnología, más responsabilidades, y fui creciendo. Ahí de a poquito, los equipos eran cada vez más chiquitos, pero las responsabilidades eran mucho más grandes, concluyendo al final, cuando entro a Coder con otro rol que era más para ser profesor y ayudar y colaborar con alguna manera, terminé siendo el CTO de una startup de 10 personas. Excelente. Y era eso. Quiero llevarte un poquito más atrás, si me permitís, Obvio. En la parte de estudios. Investigando acerca de tu vida, has dicho que estudiaste diseño. Así es. ¿Tus primeros pasos en lo que es esa carrera, cómo fueron? Frustrantes. No lo voy a negar. Claramente fue muy enriquecedor. Creo que para cualquier persona, sobre todo las personas que estamos acá en Buenos Aires o en Argentina y que tengan la oportunidad de ir a la UBA, creo que yo fui a su universitaria, ni bien terminé el colegio, si hubiera derecho a hacer el CBC, todos creo que tenemos que pasar por ese proceso. Creo que es un proceso, no digo que sea divertido ni mucho menos, pero sí de que uno te enriquece por persona porque te vas muy lejos, por lo menos para mí, de tu círculo de influencia. Yo soy de zona oeste y Ituzaingó, claro. Y toda mi vida transcurría en zona oeste y de repente me tenía que tomar 2 colectivos para ir hasta Ciudad Universitaria, que me quedaba 3 horas de mi casa, y de alguna manera era un nuevo círculo, nueva gente, no conocía absolutamente nadie, y durante esos 2 años para mí fue enriquecedor. No coincidí, no encontré mi elemento ahí, bueno, mala suerte, de hecho, como soy una persona y me tropiezo 2 veces con la misma piedra, empecé diseño en otra universidad y me fue igual de peor. Entonces dije, no, evidentemente por acá no está, y como probablemente hayas escuchado, ¿no? O lo he repetido alguna que otra vez, mi papá, mi hermano y yo tenemos un pacto, y el pacto es, podemos estudiar lo que nosotros querramos. Típico padre que tuvo hijos en los 80 o en los 90, estudia lo que vos quieras, sé lo que vos quieras hacer, y el pacto es, estudia lo que vos quieras, pero tenés que estudiar algo. Sí o sí estudiar. Totalmente, estudia lo que quieras, digo, te lo pago si hace falta, pero tenés que estudiar algo. Y indagando en ese momento, que estamos hablando ya del 20, debe ser el 2006, 2008, como en esa época, empezaba a estar en auge lo que era programar. Y un amigo empezaba a programar, por lo tanto ahí yo le empecé a encontrar el gusto a eso, y busqué como, bueno, qué carrera formal existe que me pueda dar este acompañamiento académico, y en ese entonces estaba Escuela Da Vinci, que estaba, ahora no recuerdo hace cuántos años que tenía la carrera, pero tenía una carrera de programación, 2 años, un montón de materias. Corrientes está, ¿no? Esta es la que está en Corrientes al 1000 y pico, todo el mundo seguramente en Corrientes y Callao, por esa altura. Dije, bueno, voy a hacerlo ahí, mismo trayecto, en vez de tomarme el colectivo me tomaba el Sarmiento, así que, bueno, colectivo Sarmiento y Sarmiento Subte, y terminé ahí. Y desde la primera materia hasta la última, sentí que esto era para mí. A diferencia de las otras experiencias... Te diste cuenta enseguida. Es por acá. Me empecé a meter todas las materias, encontraba que todo lo que hacía me parecía súper práctico, me parecía súper interesante. Creo que ahí es cuando uno encuentra, era por acá el camino. Y reconozco que haberme tropezado más de una vez, tratando de buscar mi destino, porque también hubo un momento de incertidumbre, uno tiene 20 años. Claro, dije, bueno, ¿hacia dónde va mi vida? Encontrar que de repente resonás con una disciplina, con una materia, con una serie de complementos, fue obviamente enriquecedor para mí. Y que se te hace fácil, ¿no? Se te hace fácil, decís, qué loco, esto me resulta muy fácil. Puedo estar frente a la computadora 1000 horas, que obviamente ya pasaba 1000 horas frente a la computadora, porque soy un hijo de los 90, tenía mi 486 y toda mi vida me la pasé frente a la computadora, pero de repente le encontraba un propósito. Ya no me interesaba tanto viciar o hacer otro tipo de cuestiones, sino que me la pasaba programando. Excelente. Todo el día haciendo mis paginitas web y todas estas cosas así de esa época. Y cuando ni siquiera terminé
la carrera esta que era súper breve, era de 2 años, y ya conseguí trabajo en GlobalLogic, que fue la primera. Y ahí arrancás. Ahí arranco porque uno de mis profesores me había recomendado para ingresar ahí, y después de una búsqueda entré. Era un momento espectacular para entrar en este tipo de trabajo y me dio la visión de una mega corporación, un gran equipo, como que aprendí de todo, estuve como 3 o 4 años ahí, y fue para mí súper enriquecedor, y de eso no me arrepiento para nada. Y Nagu, ¿cuál es el salto hacia lo académico? Vos estabas trabajando, ¿y en qué momento decís, che, voy a ser profesor? Muy bien. Es excelente. Estos son los eventos canónicos que uno empieza a revisitar. Yo que soy un pibe joven, así como vos, uno empieza a revisitar los eventos canónicos que tomaron o redireccionaron su camino hacia algún lugar, ¿no? Que te llevan hacia, exactamente. ¿No? Y uno seguramente recuerda algún profesor, profesora, alguien en la vida de uno que lo influyó de tal manera que dijo, a mí me gustaría ser como este. Y yo recuerdo algunos profesores, la memoria no me da para tanto, no recuerdo sus nombres, pero sí que recuerdo que yo quiero ser como este profesor. Les mandamos un saludo. Les mandamos un saludo a aquel profesor de Proyecto Alumno, sí, me encantó este tipo de clase. Dije, yo quiero ser como esto. Como que encontraba que de alguna manera, hoy le puedo poner palabras, quizás en ese momento no lo tenía, de vocación de servicio. Como que querer compartir, querer acompañar a otra persona, así como uno recibió ese acompañamiento en algún momento, en ayudarlo en ese proceso formativo. Y por suerte, por no sé, quizás ni siquiera insistencia, quizás simplemente se dio de que había un programa de formación dentro de GlobalLogic que capacitaban personas que estaban empezando a programar o algo así. Era como, había tanto trabajo que había escaso talento. Claro. Por lo tanto, todas las compañías estaban con un programa de incubadora interna, y ahí se me daba la oportunidad a mi amigo Corigliano, que hace mucho tiempo que no lo veo, y a mí, para capacitar a este grupo de personas, y me sentí como pez en el agua. Dije, ¿te gustó? O sea, acá hay algo y lo hacía con total soltura, pero una naturalidad total. Nadie me dio feedback, no había ningún proceso, absolutamente nada, pero yo sentía que había encontrado de nuevo este elemento de compartir. Por lo tanto, dije, voy a probar de ser profesor. Pero no voy a dejarlo tan al azar. Yo que considero que la educación es algo que uno tiene que formarse. Voy a empezar a hacer cursos. A mí me encantaba hacer cursos, yo había hecho varios cursos de distintas disciplinas. Me gusta ir haciendo completamente cosas complementarias de alguna manera. Y me hice un curso de oratoria, de liderazgo, de PNL, de coaching, de distintas herramientas, conceptos o facilidades que te convierten en una persona que puede compartir, conectar. Por ejemplo, he utilizado algunos elementos, algunos de ustedes se habrán dado cuenta quizás, cuando ingresé, cuando estuve, cuando hablábamos. Son palabras, conceptos, de facilidades que a mí me sirvieron para enriquecerme, no solo como persona, sino al momento de estar frente a distintas personas, te están mirando. Claro. Están esperando adquirir, consumir algo de vos, que vos le venís a impartir algún tipo de conocimiento. Bueno, ¿cómo puedo conectar con esta gente? Y yo recuerdo, que ya saltando más allá de algunos cursos que hubo en el medio, cuando di mi primer curso dentro de Coder, que se daba los sábados a la mañana, uno tiene que empezar a utilizar algunos de estos elementos para poder conectar con 50 personas que vinieron presencialmente, porque damos curso presencial entonces, a la mañana, un sábado, en un coworking. ¿Cómo conecto con toda esta gente para que no solo se lleve una experiencia enriquecedora, sino que además aprendan naturalmente, ¿no? Entonces, empezar a encontrar cosas muy elementales, tampoco voy a traer nada nuevo, recordarse los nombres, de qué trabajan, qué esperan, qué quieren, llevar comida siempre ayuda, eso siempre funciona. Elementos así, uno aprende. Uno nunca sabe lo que sabe hasta que lo adquiere. Pero esa inquietud, esa curiosidad me llevó a hacer estos cursos y muchos otros más, ¿no? Por supuesto que vas incluyendo y ese tipo de cuestiones. Se te nota una persona muy preparada, entonces te preparaste. Sí. Empezaste con esta capacitación y ¿cómo llega Coder House a tu vida? Muy bien. Estas son las cosas del destino. Las cosas del destino funcionan de maneras inciertas, impredecibles. Obviamente voy a sacar esa palabra porque no queda bien, pero sí de que en aquel entonces, cuando había pleno empleo, allá por el 2011, 2012, estaban empezando a ver el auge de las meetups, todo este concepto de conectar gente con networking, como buscar cosas comunes, y muchas empresas, en su afán de contratar talento, hosteaban mucho estos eventos. Y recuerdo un evento que se hizo en las ex oficinas de Microsoft, sí. Un sábado a la mañana. Y siempre te encontraba con la misma gente, esto era muy de nicho, entonces por lo tanto siempre me encontraba con estas personas, y a unas personas, como una buena técnica de networking es, no te guardes nada, compartí todo lo que vos estás haciendo, y yo a este grupo le compartí que, no, pues estoy dando clases acá, y también me llamaron para hacer un webinar acá, o no sé qué cosa, porque lo estaba contando, y una de estas personas me dijo, ¿por qué no hablas con un tal Chris? Está con una startup que no me acuerdo cómo se llama, pero te comparto el mail,
y vos le mandás un mensaje. Y escribile, que creo que está buscando profesores de programación. Y digo, bueno, sí, dale, buenísimo. Entonces, un sábado me pongo a ver y me pasa el mail, y el mail tenía un dominio, naturalmente. El dominio decía coderhouse.com, y digo, bueno, vos hasta ahí ni idea. Yo no tenía ni idea, ¿no? Yo en otra burbuja, vivía completamente lejos, porque esto va a traer otros descubrimientos en mi vida. Entro a coderhouse.com y digo, esto está muy bueno. Los programas están muy actualizados, no sabía quién estaba a cargo de los temarios, pero dije, esto es muy interesante. ¿Año recordás? Esto habrá sido en el 2015. 2015. Mediados de 2015, 10 solamente años fue en atrás. invierno. 10 años atrás. 10 años atrás. Este año, de hecho, esto es medio atemporal, vamos a hacer un asterisco acá, pero justo esta semana grabé los reels de los 11 años y yo me sumé a Coder hace 10. Excelente, toda una vida. Y una vida, unas arrugas y unas canas encima. Pero bueno, más allá de eso, cerramos el paréntesis y volvemos para la realidad. Veo este sitio web de coderhouse.com, que después me entero que era un WordPress común y corriente, nada del otro mundo, donde me pongo en contacto y le digo, Cris, me encantaría colaborar, digo, ayudar para ver qué puedo hacer. Yo estoy haciendo esto y esto. Los temarios que estás ofreciendo me parece súper interesante. La premisa me parece que está buenísima. Y podés contar conmigo. De nuevo, esta vocación de servicio no tengo problema, decime cómo te puedo ayudar y yo con gusto te ayudo. Y que él me dice, sí, necesito ayuda con los contenidos, con los profesores. Estaban empezando a crecer, que hoy lo miro con retrospectiva y nos hacíamos mala sangre por pavadas. Pero en ese momento era como un gran tema. Por lo tanto, ahí hago otro descubrimiento. Me dice, no, venite a mis oficinas. Bueno, dale, voy a las oficinas. Quiero que tengas en cuenta de que yo vengo del mundo corpo. Claro. Yo voy a la oficina y es un piso en un edificio, no sé, en Laminar Plaza, tope de gama, y de repente entro y era un coworking. Y yo en mi vida había entrado en un coworking. No habías entrado jamás nunca. En mi vida. De repente Chris viene en patinete. ¿Y esto qué es? Había mesas, la gente, bueno, pero mucha gente. Había 8 mesas y cada mesa era una oficina. Y era todo abierto. Digo, ¿qué es esto? ¿Qué onda? ¿Qué es esto acá? ¿Dónde está? No, estamos en la mesa 6, allá al fondo. Y ahí como me empiezo a empapar de esto un poco, en un viejo edificio que ya no existe más, que era el primer edificio de Área 3. Y dije, acá hay algo, viejo. Acá esto me está gustando. Encontraba como había una disrupción, había una rebeldía, había algo, el espíritu startup, estilo coworking, todas estas relaciones, imágenes que podemos relacionar a este concepto. Dije, acá hay algo. Y ahí me empecé a empapar de cuál era la misión de Chris, cuál era lo que quería impartir. Empezaba a ver el auge de los coworking, por lo tanto había como una nueva forma de conectar con el trabajo, había una nueva forma de conectar la educación, que era justamente el modelo que Chris estuvo impartiendo, que era dar capacitaciones en espacio de coworking. No, era simplemente eso. En vez de llevarlo a un lugar rígido, tener la flexibilidad de un lugar copado, lindo, diferente. Y hasta ese entonces, en Coderhouse, ¿cuántas personas eran? ¿Recordás? Yo creo que eran 5. Claro, 5 locos. 5, estaba Pablito, estaba Chris, había 2 chicos más que no los llegué a conocer bien, y poco a poco, mientras yo tenía otro trabajo, o sea, yo trabajaba de 9 a 18 normal, y a la tarde o iba al coworking o volvía a mi casa y seguía programando, porque ahí empieza una narrativa en paralelo que es, me empiezo a dar cuenta cómo operaba Coder. Coder era un lugar donde se capacitaba entre 40, 50 personas, no recuerdo si llegábamos a 100 por mes, porque el espacio era 1, la sala de reunión era 1, y solamente se podía dar clases a la noche, lunes y miércoles, martes y jueves, y los sábados. Después, Área 3 tenía otro espacio más que lo sigue teniendo ya en Malavia, atrás de un Starbucks, seguramente alguien lo habrá conocido en algún momento, y era eso. Por lo tanto, la gestión era un WordPress para la venta por WhatsApp, porque no había ni link, el link de Mercado Pago venía después, no estaba automatizado, no existía ninguna de esta magia, y un Excel para manejar los scripts, los pagos, las comisiones y este tipo de cosas. Y en un momento yo le digo a Chris, yo me dedico justamente a esto, a automatizar, escalar y agilizar operaciones, para eso me pagan. Claro, vos entraste como profe. Totalmente. Y de repente me encuentro con esta realidad y digo, Chris, yo como desarrollador de software, las empresas pagan a otras empresas para agilizar, automatizar y escalar back office o operaciones o cuestiones por el estilo, que era básicamente la carrera que había tenido en corporativo. Claro, y esto es una pavada. Lo tuyo, acá ya está, esto en un par de fines de semana me lo saco de encima y alto frío lo acabo de ligar. Y
Y bueno, años después, obviamente ya conectando los puntos hacia atrás, se convirtió en la base fundacional y todavía sigue funcionando, por suerte una parte muy mínima, ¿no? Ya pasaron 11 años, imagínate lo que debe tener, hay de todo en la viña del Señor, y Coder se iteró muchísimo, pero se construyeron los fundamentos de lo que era la ventaja competitiva, que años más adelante se convirtió, que es nuestro Dash, que es nuestro back office, nuestra API principal, que ahora ya son microservicios, es algo muchísimo más complejo, nuestra plataforma y nuestro www, que no era nuestro e-commerce. Esos son los 4 pilares cuyo primer commit lo hice yo, y el primer deploy y todas estas cosas, y conecté todos los cables porque, bueno, tenía ese conocimiento. O sea que empezaste siendo vos y hoy en día... Y hoy ya es una mega complejidad, microservicios por todos lados, plataformas, retrocompatibilidad, porque imagínate 11 años, hay que darle soporte a la primera comisión que fue digitalizada como a las comisiones que tenemos ahora. O sea que Coder House comienza con cursos presenciales, hoy en día es una plataforma 100% online. ¿En qué momento ocurre ese cambio y qué llevó a hacer ese cambio? Excelente pregunta. Otro evento canónico en la vida. Uno no puede determinar cuándo son los eventos canónicos, simplemente suceden y uno con retrospectiva puede ir hilando cuáles son los eventos canónicos que modificaron el rumbo de cualquier destino. Y el rumbo de ese destino se cambió cuando nos invitan a participar de UTEC Ventures. UTEC Ventures es una universidad que tiene una vertical que invierte en startups. Parte de la filosofía pre-pandemia era invierto en startups extranjeras para que vengan al país, en este caso Perú, abran operaciones, contraten personal y bueno. ¿Pre-pandemia lo decís por algo? Porque claramente, todo tiene que ver con todo, es una relativa. Excelente. Y en ese momento, que fue a mediados de 2019, Chris viaja a Perú a recibir este dinero para poder abrir operaciones en Perú y nos cruzamos con una realidad que ya nos empezábamos a cruzar en Argentina. En Argentina teníamos una fuerte operación, principalmente en Capital, principalmente en Buenos Aires, pero en el resto del país teníamos comisiones no con la recurrencia que uno puede llegar a tener, teníamos comisiones activas casi regularmente en Santiago, también en Montevideo, y en Perú teníamos una diferencia horaria de 2 horas, ya era más complejo. El conseguir espacios ya empezaba a tener algún tipo de dificultad, no era tan fácil. Conseguir profesores tenía otro nivel de complejidad. Y cuando uno abre la capacitación presencial, no alcanza con tener un espacio, no alcanza con tener un profesor, necesitas llenar esa capacitación con gente, de verdad, y que esté y que pueda hacer el curso. Y a la noche. Y a la noche. Entonces, hay un nivel de complejidad que quizás eran alertas que a lo largo del tiempo habíamos visto, pero que quizás decidimos ignorar. ¿Por qué menciono esto? Porque hace muchos años, vos eras joven, todavía estabas en el colegio, pero vino Y Combinator a la Argentina. Y Combinator vino a la Argentina a buscar startups hace muchos años, en una empresa que ya no existe más, que tampoco vos no recordás, pero se llamaba Bluesmart. Y en Bluesmart hacían las valijas inteligentes. Pioneros, fueron un unicornio, sí. En ese momento eran tope de gama. Y YC, formaban parte del portfolio de YC, y hicieron las entrevistas ahí. Y la persona que se entrevistó, que ahora no recuerdo su nombre, pero si lo buscan, aparece como es una de las caras que está siempre streameando, o estaba streameando en su momento. Y nos dicen, chicos, su modelo no va a escalar. En menos de 5 minutos ya lo deschavó todo el negocio y dijo, no, miren, no van a poder conseguir ni el talento disponible para impartir los cursos, ni los espacios disponibles para impartir los cursos en el momento que quieran para las personas que lo quieran hacer. Era como una serie de cuestiones que también dentro de un país como Argentina, que es un país gigantesco, tan despoblado, es difícil que al mismo momento 10 personas quieran hacer un curso de marketing digital en el centro de Mendoza. Claro. Es súper complejo, complejísimo, no se dan ni idea de lo difícil que es. Por lo tanto, en ese momento habíamos decidido, bueno, hagamos un curso online, en vivo, para ver qué hay. Allá por el 2017 estoy hablando, para hacer un mero asterisco. Y ese curso la verdad que no había salido muy bien. La plataforma no era Zoom, era otra, ya no recuerdo ni el nombre de cuál era. Lo había dado yo ese curso para probar y nos quedó como esa herida de decir, no era por acá, sigamos con los presenciales. Y volviendo al 2019, en ese proceso de tratar de hacer funcionar Coder House en Perú, Chris dice, hay que reencauzarlo para algún lado. En ese momento, ya para agosto del 2019, teníamos unos 500 estudiantes cursando en simultáneo. Era un número igual. Era, para nosotros, yo pensé que esto era la panacea. Pensé que hace un par de años dábamos, no sé, clases a 50 personas por mes. De repente, en agosto del 2019, ya éramos 500. Éramos 15, 20 personas. Nos costaba escalar, nos costaba la operativa, era como todo difícil. Apalancados mucho con software, tratando de automatizar, agilizar para que cada persona tenga su herramienta para poder ejercer bien su trabajo.
y se decidió, bueno, pivoteemos otra vez, probemos de vuelta a hacer cursos online en vivo. En ese momento ya Zoom estaba pisando cada vez más fuerte y yo lo veía como un gran potencial porque a diferencia de otras herramientas, cualquiera sean, había alguna que otra más o menos, Zoom te ofrecía integración completa, puedes automatizarlo por completo. Y eso era una gran ventaja para nosotros en aquel entonces. Te permitía hacer inscripciones, generar links, bueno, tenía un montón de facilidades que yo consideraba que era lo mejor. ¿La conocías hasta antes? La había escuchado algunas cosas, creo que había participado en un Zoom alguna vez y era como la anécdota, y esto capaz que sirve como asterisco también o como dato de color, que por ejemplo más adelante teníamos que dar capacitaciones de cómo usar Zoom. Porque estábamos. Claro, o sea, no era conocía. nada. Antes de la pandemia era nada. Era una herramienta más del montón que capaz alguien usó en algún momento, pero no era lo que es hoy, que es la norma. Ya es el verbo, ya hacemos un Zoom. Claro. Entonces, ya cuando llegas a ese nivel, ya estás en el común de las personas. Y dijimos, vamos a intentarlo. Y en menos de un mes desarrollamos todo el concepto de la cover beca. Desarrollamos el concepto que luego el manual de negocios dice que es un producto que canibaliza tu propio producto. O sea, por un lado estábamos impartiendo los cursos presenciales y por el otro lado estábamos vendiendo cursos online. O sea, estaban compitiendo. Estábamos compitiendo en la misma propuesta, no solo compitiendo en la propuesta en sí de que era la misma capacitación presencial pero online, sino que el costo, y recuerdo que era 2/3 menos. O sea, si el costo costaba 10.000 pesos, esto costaba 3.000. Ahí vieron algo. Era demencial la diferencia, porque queríamos saber qué pasaba. Y en esa primera comisión se anotaron 47, 48 personas, casi todas, si no todas, que era un curso de desarrollador web, que es el primer curso de una carrera de programación. Todas, o creo que casi todas, o todas, las personas que se anotaron no conocían Coderhouse, no habían hecho un curso con nosotros, no habían hecho un curso grabado, tampoco habían hecho un curso en vivo. Por lo tanto, era como una novedad, super early adopters en todo. Salvo, creo que a una o dos personas que obviamente tuvimos que modificar todas las comunicaciones automáticas, todos los mensajes, porque estas una o dos personas, y es una falla nuestra, que obviamente estábamos en proceso de iterar, esperaban hasta el último momento de que comenzara la clase. Bueno, ¿dónde es la clase? Porque seguramente habían escuchado quizás el concepto de, bueno, cursos presenciales, y decirles que tenemos un curso online en vivo no es tan fácil. Uno tiene que reiterar una y otra vez. Y estas una o dos personas esperaban, bueno, todavía no me pasaron la dirección. Claro, no sé a dónde ir. No sé a dónde ir. Ya teníamos operaciones en muchos coworking, por lo tanto, estaban como esperando esa comunicación no sucedía. Pero finalmente pudimos impartir ese curso, al cual le dimos 1000 vueltas. Por lo tanto, ese primer curso salió bien, increíblemente. Pero dábamos clases, 2 clases por semana, de 3 horas cada una. La metodología obviamente la fuimos iteramos bueno, ya 5 o 6 años después. Las clases ahora es una clase por semana, las clases duran 2 horas. Esto fue un proceso iterativo progresivamente, esto no se dio de un día para el otro. Empezamos a incorporar tutores, ya el ratio entre profesor y estudiantes empezó a crecer demencialmente, estos 40 y pico, hoy es re poco, la mayoría de las comisiones tienen entre 80, 120, dependiendo del curso, dependiendo del horario, depende de muchos factores, pero fue crecer a más no poder y empezar a incorporar estos roles e ir iterando sobre la metodología. Por eso nos acompañaron durante muchos años un montón de personas que venían de ciencia de la educación, que empezaban a encontrar estas oportunidades de mejora en cada hueco para poder hacer que el producto o el servicio sea cada vez mejor, no solo en la interacción con la plataforma, las comunicaciones, la metodología dentro de la clase, la metodología fuera de la clase, por conceptos como por ejemplo el afterclass, que eran clases de repaso, clases de refuerzo, bueno, distintas dinámicas y metodologías que fuimos iterando dentro de nuestra propuesta, que justo llegaron unos meses antes de lo que eventualmente sucedió, que fue la pandemia, donde ya 3 meses antes habíamos decidido, ya el 1 de enero del 2020 habíamos decidido no dar más cursos presenciales. Por lo tanto, los que se estaban dando. Ya dijeron que listo. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos los cursos online en vivo en agosto de 2019, más o menos en ese último trimestre, y cada mes anotaba más gente. Y cada mes empezábamos a descontinuar cursos presenciales y pasarlos al online. Como, bueno, ya este curso no está más disponible acá, está para este lado. Y cada caballito de batalla, que son 3, marketing digital, de community manager, de desarrollador web y diseño UX, se llenaban las primeras comisiones con personas que nunca habían hecho un curso con nosotros y que estaban conectadas, y ahí empezamos como a descubrir esta magia se empezaban a estar conectadas desde todas partes del país, sobre todo Argentina, donde tenemos una presencia más fuerte. Tenía y mayor escalabilidad, exactamente, ¿no? Mirá qué loco, están empezando a caer más personas, teníamos más awareness,
Y poco a poco fuimos construyendo esa nueva narrativa para este nuevo segmento que estaba más interesado en probar algo nuevo, porque la mayoría de la gente nunca había hecho un curso ni grabado, ni mucho menos online, de tener que conectarse, ni mucho menos haber utilizado Zoom. Y pudimos llegar a este segmento, y este segmento no solo nos acompañó esos 3 meses donde quizás íbamos creciendo a más no poder, sino que para cuando llegó la pandemia nos agarró con una ventaja de 6 o 7 meses contra toda la competencia, de tener un software que ya estaba preparado para dar cursos online, ya estábamos totalmente cableados a Zoom. Obviamente había un montón de cosas que mejorar, pero esos primeros 3 meses de la pandemia fueron jornadas larguísimas, trabajo demencial, iterar en extremo, porque las necesidades, y esto obviamente son cuestiones del destino, de cuestiones estacionales, la pandemia no llegó en cualquier momento, llegó en cualquier momento para la mayoría de las personas. Para nosotros en Argentina, en Latinoamérica, llegó en marzo, en abril, más o menos en el primer trimestre. 20 de marzo, si no me equivoco. ¿Y qué sucede en marzo y en abril? Comienzan las clases. Claro, justo. Entonces, ¿qué pasa cuando comienzan las clases? Comienzan las clases para todos los que estamos en esta... Seguramente le pregunto a todos los que estamos acá, que somos unos cuantos, seguramente a lo largo de toda tu vida, todos cruzamos de marzo a diciembre. Claro. Todos estamos programados, el hemisferio sur en Latinoamérica, para programar en esta época. Y la pandemia vino justo en esa época. Para nosotros fue, no hay mal que por bien no venga, para aquellas instituciones que no estaban preparadas porque el mundo seguía funcionando con el mismo mindset, se la dieron en la pera. Claro, no ya tenían todos los programas hechos para... Exactamente. Entonces toda esa necesidad que no supieron satisfacer vino a Coder, porque la necesidad de formarse sigue existiendo. Ahora de repente teníamos más tiempo, mucha gente tenía más dinero porque no lo estaba gastando o en viajar o en otro tipo de actividades quizás más sociales que derivaban en gastos extraordinarios, y había como una necesidad de, bueno, hay que apalancar, hay que aprovechar este tiempo, hay que aprovecharlo con algo, y esos 3 meses fue pasar de, no sé, de 2.000 estudiantes mensuales a 8.000 en muy poco tiempo. Esto deriva en cuando muchas otras empresas estaban desvinculando gente porque se estaban achicando porque no daba abasto la operación o su caja se había quedado corta. Nosotros estábamos contratando a más no poder. Entraba gente todas las semanas para distintos temas que no podíamos escalar o que necesitaban operativo, que necesitábamos supervisar, necesitábamos más ojos en todos lados. Si bien siempre desde el inicio de nuestro back office lo pensamos con una mirada muy de... Esto va a ser terminología muy de fábrica, ¿no? Pero es de scoreboard, tener bien métricas, un tablero de salud, midiéndolo exactamente qué está sucediendo en cada comisión todo el tiempo, porque al final del día esto es un negocio donde hay personas involucradas todo el tiempo. Personas que imparten un servicio y personas que lo reciben, por lo tanto, si uno no puede estar ahí supervisando, necesitas métricas que supervisen absolutamente todo. Tenemos distintas formas de medir la calidad del servicio y teníamos un tablero donde mirábamos qué estaba pasando todo el tiempo. Y eso es muy importante en un negocio que es súper masivo, donde hay 10.000 personas usando en simultáneo, necesitas saber esas cosas. Por lo tanto, esos 3 meses necesitamos más gente que supervise mejor, que mejore todos los procesos para supervisar más, mejor y con mayor precisión. ¿Y cómo gestionaron, a ver, lo llevo a otra escala, a nosotros como agencia, crecer? Obviamente lleva un desafío eso, ¿no? Más personas, mejorar la organización. No me imagino en su caso en ese momento. ¿Cómo hicieron para crecer internamente y que la cosa no se rompa, se caiga? Yo creo que siempre estás en ese momento de que la cosa se puede caer o romper constantemente. Uno en esos momentos yo estaba en esa absoluta paranoia total. Claro, me imagino. Miraba todos los dashboards, no solo los de las comisiones, sino de los servidores también. No, estaba cosas que podían romper en cualquier momento, no porque estuviesen mal o bien hechas, sino porque uno nunca sabe dónde está el incidente. Los accidentes pasan justamente porque son accidentes. Uno nunca sabe dónde está el detonante. Si uno pudiese prever los accidentes, de alguna manera podría ser previsor. Hemos tenido incidentes como cualquier organización que escala exponencialmente, pero los hemos sabido resolver todos de la mejor manera posible para poder darle continuidad. Para mí es súper importante y lo mantenemos desde siempre. Al ser un producto o un servicio que está dirigido por personas, para personas en simultáneo, no es que es algo que subo la grabación y ya la gente lo ve cuando quiere, no, se da que en momentos precisos tenés que darle continuidad a todo lo que pasa. Y es súper importante, disponibilidad, continuidad, porque el tiempo de la gente vale mucho. Tiempo, dinero y esfuerzo no vuelve. Por lo tanto, si la persona se va a conectar a las 7 de la tarde, tiene que garantizar que a las 7 de la tarde eso esté disponible. Y tiene que pasar. Y hemos hecho que hacer jornadas de guardia, miles. Yo, infinidad, de lunes a lunes.
porque sobre todo en la época de la pandemia, que estábamos encerrados, porque había muchas cosas para hacer, Claro, era levantarse a las 6 de la mañana, revisar, y hasta que no se apaga la luz a la noche, era meterle, arreglar, programar reportes, dashboards, y poder agilizar todo lo que se pueda. Lo dijiste a la pasada recién. Sí. ¿Por qué los cursos siempre fueron y son en vivo y no lo pensaron on demand? Excelente pregunta, porque si no tendríamos ventaja competitiva. Excelente. Necesitas una ventaja competitiva y para nosotros creo, y así como mencionaba que estamos todos programados para formarnos de marzo a diciembre, estamos todos programados para recibir información de otra persona, un ser humano. Y nosotros atendemos esa necesidad de una persona que quiere conectar con otra persona, con un profesor, un tutor, con un grupo de compañeros, para poder adquirir este nuevo conocimiento, ya sea en formato de herramientas, habilidades o lo que sea, porque desde el jardín de infante que aprendemos en conjunto y recibimos el conocimiento de otra persona que tenga algún tipo de expertise relacionado a algún tipo de disciplina. Y aparte en conjunto, que creo que es parte de la fórmula, que los cursos comiencen, terminen y lo puedas incorporar a una rutina. Es otra ventaja competitiva, a diferencia de un curso que puede estar grabado o que puedas ver el curso Estás en YouTube. obligado a asistir a la clase, Obligado, si no... Somos hijos del rigor. Si no asistís, perdés la regularidad, como en el colegio, y como en la facultad o con la maestría. Si vos no asistís, se pierde eso. Tenés que obligarte a incorporar esa rutina de adquirir ese conocimiento a tu rutina, porque si el curso está disponible 24/7, así tenga una fecha de expiración o que se habilita en determinado momento, que esté disponible en cualquier momento, no está en el calendario, no hay un horario que diga disponible en cualquier momento. En cambio, una clase que está en vivo, comienza a las 7 y termina a las 9. Durante esas 2 horas se va a impartir la clase para que puedas conectar con tus compañeros, para que puedas conectar con tu tutor y que por supuesto puedas conectar con el profesor para ver el tema y aprender secuencialmente. No sirve mucho, claramente hay diferencias de si yo adquiero un curso grabado o veo 12 horas de un curso de corrido en YouTube, por ejemplo. Difícilmente la adquisición de ese conocimiento sea el mismo que impartido a lo largo del tiempo con una narrativa donde el conocimiento es adquirido, madurado, procesado y practicado, que en una maratón de 2. Esto no es una serie, no hace falta. Claro. Esto se imparte en el tiempo como cualquier otro proceso formativo. No es que inventamos la rueda de alguna manera, simplemente mejoramos lo que existía para un grupo de personas o un segmento mayoritario que busca adquirir este conocimiento. Y por suerte el mercado lo ha validado y esos 500 personas presenciales que buscaban este tipo de conocimiento y que luego en la pandemia, en ese mismo mes, un año después, ya eran más de 10.000, hoy son más de 25.000, 30.000 por mes, que buscan adquirir conocimiento de esta manera. ¿Crees que, bueno, magnífico, en cuánto tiempo, en un año, en 2 años, crecieron abismalmente? ¿Crees que como ventaja competitiva que recién decías es esto de las clases en vivos o hay algunos otros puntos que los diferencian? Yo, por ejemplo, puedo pensar la comunidad que tiene Coder House en relación de otras instituciones. Exactamente. Ahí voy a traer lo que dice el manual. Acá no inventé la rueda, ya el manual lo dice. Un producto o un servicio que prospera es aquel producto o servicio que tiene una comunidad que lo respalda. Si no tienes una base de usuarios que defiende la marca, que son promotores de la marca, que lo recomiendan, incluso para nosotros casi un tercio y a veces la mitad, o depende del mes, depende de las campañas que nosotros hagamos, suele ser de referido. Gente que cuando encuentra la oportunidad para recomendarlo entre un grupo de amigos, un grupo A, B o C, que son de determinados rangos de reconocimiento, capaz que estás en un evento donde no conoces a nadie y lo recomendás, bueno, eso es un grupo más extenso. Y si surge en la conversación recomendarle a alguien, más allá del curso en sí, sino la forma de adquirir el conocimiento, un tercio y a veces un cuarto viene por recomendado. Y eso es espectacular porque es la comunidad que lo respalda, esa es una de las grandes ventajas. Y hoy tenemos cientos de miles de personas porque al final del día se va acumulando en el tiempo. La otra ventaja es que la metodología fue cambiando y nos fuimos adaptando a las necesidades que la persona va requiriendo, sobre todo porque fuimos afinando un poco también el nicho al cual le hablamos. Yo menciono el nicho como si fuesen 2 o 3 personas, pero la verdad son miles de miles, pero es un punto de dolor o una necesidad que un grupo de personas mayoritario comparte, que es, la mayoría son personas de entre 26 y 36 años, que se pagan el curso con su propio sueldo, lo que significa que trabajan, lo que significa que están invirtiendo en formarse. ¿Para qué? Para poder acceder a más y mejores oportunidades. Porque al final del día vivimos en una sociedad, sobre todo acá en Argentina,
donde consideramos que el conocimiento y la educación es una palanca de ascenso social. Si yo quiero acceder a más y mejores oportunidades, por ósmosis no va a suceder. ¿Hay afortunados que por oficio lo consiguen? Sí, buenísimo por esos afortunados. El otro 99% tenemos que ir a la facultad, tenemos que aprender, tenemos que invertir a la noche en formarnos, en capacitarnos, en leer, en estudiar, en ver. Bueno, ese trabajo hay que hacerlo. Y por suerte es un gran grupo que confía en que hay que formarse. ¿Cuántas personas actualmente se están certificando en Coder House? ¿Tienen ese número? Lo tendría que medir. Hoy podría haberlo medido para estas métricas que estamos capturando por estos 11 años. Y más o menos se ven. Por ejemplo, los cursos terminan, no digo el problema, lo bueno es que los cursos terminan todo el tiempo, o sea, empiezan y terminan constantemente. Se habrán certificado unas 200.000, 300.000 personas. 200.000. Lo tendría que sacar ahí al dedillo, pero sí, seguramente. ¿Y tienen algún objetivo seteado? ¿Ustedes internamente, queremos llegar a esto? Hoy por hoy creo que teniendo un poco más la demanda más estable, como que ya, no te digo que pasó de moda, pero sí de que se fue estabilizando. Obviamente hubo un boom apalancado muy fuerte con la pandemia, de que muchas soluciones que en esos momentos había una denominación que le llamaba Pandemic Effect, un montón de soluciones que aparecieron en la pandemia, después muchas de ellas se pincharon y no pudieron prosperar. La nuestra, por suerte, gracias a Dios, se pudo prevalecer porque era una metodología que había gente que estaba necesitando. Y al principio era bueno superar los 100.000, pero ya los 100.000 ya los pasamos allá por el 2022, después los volvimos a superar en el 2023, los volvemos a superar en el 2024 y ojalá, hoy el objetivo para mí, a nivel enriquecedor de narrativa, sería ya superar el 1.000.000 de inscriptos. Me hubiese gustado llegar antes del 10 años, 1.000.000 de inscriptos, sería espectacular. No se logró, ojalá se logre el año que viene o este mismo y sería espectacular. 1.000.000 de certificados. ¿Y Nau, son conscientes del impacto que eso genera, o sea, que ustedes están generando en la comunidad? Y la verdad que sí, no te lo voy a negar. No, eso es lo bueno de quizás yo que tengo más tiempo para ir ahora que tengo más tiempo para ir a distintos encuentros. Por ejemplo, me compartían que había personas acá. Acá todos cursamos algún curso. No sé si me lo dijeron para quedar bien o simplemente para hacerlo. Real. Y algo que hablábamos fuera de cámara, que nos llamó mucho la atención, que nos pusimos de acuerdo, es el tema de que los profes preguntan mucho, o sea, piden mucho feedback. Eso es a propósito, ¿no? Sí, que sí. Hay un porqué. Hay un porqué de eso, porque siempre trabajé en todo el proyecto que había mencionado al inicio de la conversación, y obviamente está la cultura del feedback y está todo muy romantizado, pero cuando entré a Coder entendí lo que era el verdadero feedback de verdad. Cuando vos tenés una relación muy cercana con el producto, con lo que finalmente tanto el usuario consume, tanto del lado del proveedor, que en este caso sería con el profesor también es parte del ecosistema, tenés que pedir feedback de todos los puntos de contacto que tiene el usuario con vos. Por lo tanto, se evalúa el profesor, el tutor, bueno, en ese momento el espacio, se evalúa el contenido, la metodología, y el profesor también puede evaluar cómo estuvieron los estudiantes, cómo estuvieron el espacio, bueno, la metodología, el contacto para con nosotros. Todo eso hay que canalizarlo, sembrarlo y procesarlo. Ahora procesamos, creo que ya superamos los 5 millones de feedbacks y los 6 millones o 7 millones, porque es un montón. Y tratar de finalizarlo para entender patrones, ir mejorándolo. Creo que la última vez que interactué, ahora hago otro tipo de encuestas más relacionadas a otro tipo de iniciativas, que no sé si vamos a llegar a tiempo para conversarlas, pero en las que interactúan con las clases en sí, teníamos como 40 iteraciones de todo tipo de mejoras. Es un montón. Para que las personas nos puedan dar feedback. Imagínense que con cada solución que todos los que estamos aquí, y la persona que nos está viendo del otro lado también, siempre va a haber algo que pide que le dé feedback, como mínimo. Y por lo general, mucha gente se va a sentir frustrada, y cuando se siente frustrada, deja el feedback negativo, lo cual nos ayuda mucho. Y pedir que la gente deje feedback positivo es súper difícil, porque la persona tiene que haber encontrado ese momento, wow, ese servicio 11 estrellas, que dijo, esto está tan bueno, que lo voy a compartir y voy a poner mi nombre en esa recomendación. Por lo tanto, el profesor tiene esta cultura de feedback, o el profesor o los tutores o todo el ecosistema tiene esta cultura de feedback porque estamos obsesionados con eso. Todo lo que hacemos, ya sea interno o externo, que involucre o no el servicio, tiene que ser evaluado, indiscutiblemente. Creo que nosotros usamos Typeform y estamos casadísimos con Typeform. Typeform está en el tier 1 de clientes, no solo por la cantidad de encuestas, sino por la intensidad de nuestro servicio, que no es simplemente mandar una encuesta, como quizás cada uno de todos nosotros está acostumbrado, que es al finalizar el servicio. No, yo te pregunto
clase a clase. Clase a clase. Ahora ya no tanto, sino una vez por semana, pero sí de clase a clase y lo fuimos mejorando. Por ejemplo, antes teníamos la encuesta de satisfacción al final, ahora no solo tenemos la encuesta de satisfacción al final, sino a mitad del curso, para saber cómo venimos. Cómo venimos, hay que corregir algo y que el equipo de educación y operaciones se ponga en contacto con las personas o que pueda hacer las correcciones necesarias, porque ya hay toda una metodología, ya hay un montón de casos que nos va dando experiencia para poder reencauzar, porque al final del día, vuelvo sobre una misma premisa que mencionabas un poco, el tiempo, el dinero y el esfuerzo de la gente no vuelve, es finito. Es lineal, es lo que estamos pasando ahora en este momento, es el momento presente, y todo lo que hayamos invertido tiene que tener un retorno. Y si la persona se va del curso sin haber obtenido una respuesta positiva a alguna de estas 3 preguntas es mi dinero valió, mi tiempo valió y mi esfuerzo valió, no queremos que diga no, alguna de las 3. Tiene que decir que sí, porque ese es nuestro objetivo. Estamos impartiendo un servicio y queremos que la persona se lleve lo mejor. Y si no se llevó algo enriquecido de todo el proceso que acaba de pasar, fallamos. Y no queremos eso. Queremos promotores, gente que recomiende nuestro producto, porque si no, este tercio o un cuarto de personas que lo recomendaría, no lo haría. No lo haría, exacto. Así es. Según Harari, ¿qué dice Harari? ¿Lo conoces? Sí, por supuesto que lo conozco. Dice que dentro de 5 años no se sabe qué profesiones va a haber. Correcto. Que la mejor manera de estar preparados para el mundo que viene es estar en constante aprendizaje. Eso está muy atado a la premisa que ustedes tienen, ¿no? Es decir, aprender un conocimiento, una habilidad en un término de tiempo relativamente corto, foco en práctico y salir al mundo laboral. Cosa que tal vez una carrera universitaria no puede prometer tal agilidad. ¿Coincidís? Creo que hay distintos matices. Es difícil generalizar diciendo, bueno, la universidad no sirve para nada o determinados procesos no sirven para nada. Ahora, sobre todo, que estamos con un auge de vendehumos que te venden resultados inmediatos. Y eso tiene que ver un poco con la sociedad en la que nosotros estamos viviendo, que es una sociedad de la gratificación instantánea, de la tectonización de absolutamente todo. Si no me produce dopamina en 3 segundos, esto ya no sirve. O los resultados esperados son monstruosos y la verdad que los grandes resultados llevan tiempo. Ya lo decía Warren Buffett, el camino corto es el camino largo, no existen caminos cortos, no hay atajos para absolutamente nada. Y creo que de alguna manera también se conspira contra ese proceso formativo por el cual todos pasamos. De hecho, la mayoría de nuestros estudiantes pasaron por un proceso formativo, ya sea obviamente el colegio y también algún título universitario o 1 o 2 o maestría o lo que sea, porque al final del día vivimos la misma realidad todos. El mercado es igual para todos. Necesitamos habilidades que hace años no existían, hoy las necesitamos, hay que adquirirlas. Y la mejor forma de adquirirlas es hacer un upskilling, hacer un reskilling, y puede ser un curso complementario a cualquier otra habilidad que uno pueda llegar a tener, pero sin duda va a ser necesario que nos formemos, y no te digo que seamos como un médico que tengamos un montón de diplomitas pegados en la pared, pero sí de que vamos a tener que aprender a lo largo de todas nuestras vidas. Inevitablemente, eso va a suceder con habilidades técnicas, blandas, con inteligencia artificial, sin inteligencia artificial, porque al final del día vivimos en esa realidad. E incluso podría decirte que probablemente Harari no lo haya mencionado, porque yo también escuché esa cita, pero probablemente un plomero, un electricista, va a seguir haciendo su trabajo. Un mecánico va a seguir usando. Va a cambiar las herramientas, probablemente las cambie. Pero los problemas van a estar ahí. Va a haber una fuga de gas, va a haber una fuga de agua, va a haber un problema eléctrico. Eso va a suceder, inevitablemente. Y así como suceden en tareas de oficio, de profesión, va a existir en cualquier lado. De hecho, hoy me junté con un ministro y el debate filosófico que él me planteaba era de, estamos invirtiendo mucho en formar a jóvenes, sobre todo jóvenes, segmento ya 18, 19, 20, jóvenes profesionales, o personas que están preparadas para el mundo laboral, en habilidades que no sabemos si son las del futuro. Y es muy difícil predecir el futuro. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Pero sí sabes que, por lo menos por ahora, o por lo menos podemos asegurar, podemos construir, podemos hacer futurología, de que la persona va a seguir produciendo, de que vamos a encontrar nuestro lugar en la cadena de valor para poder seguir produciendo más soluciones. Y parte de esa narrativa también viene del lado de qué rol ocupamos dentro de esta cadena de valor, y parte de esas habilidades que nos hacen humanas se revitalizaron un montón.
por ejemplo, habilidades de comunicación, de oratoria, de liderazgo, de negociación, de gestión de equipos, de administración de empresas, porque al final del día las empresas, así como esta agencia, está gestionada por personas. Yo no veo ninguna inteligencia artificial ni haciéndome la entrevista, ni yo soy un avatar digital, al menos no por ahora. Quizás en la próxima generación, el momento no sabemos, capaz que la próxima generación lo es, pero mientras seamos nosotros los que tomen decisiones o los que creemos o creamos ese nuevo futuro, lo dictamos nosotros. Si hay un futuro incierto, impredecible, que va a estar dictaminado, va a ser tipo Matrix, Terminator, y la verdad que es ciencia ficción. Ojalá esa ciencia ficción se vuelva realidad o no. Puede ser, puede que sí, puede que no lo sabemos. Hablaste recién de un jugador que en el último tiempo está ocupando una gran importancia, que es la inteligencia artificial. ¿Qué lugar crees que va a ocupar, si no es que ya lo está haciendo, en el aprendizaje? Desde que se volvió supermasivo, desde que nuestra abuela lo vio en la tele, que eso suele pasar cuando ya las cosas son supermasivas, ya la tele ya lo dijo. Ya no están de nicho. Claro, cuando la abuela pregunta eso. Exactamente, cuando la abuela te dice estoy tirando prompts, ya es porque ya llegó a la masividad absoluta, ya lo conoce todo el mundo. De hecho, hoy estaba escuchando de que con esto de lo que estuvimos viviendo en estos últimos días de Estudio Ghibli y todas las imágenes, de que Sam Altman dijo que ChatGPT estaba ganando 1 millón de usuarios por hora o algo por el estilo, tipo, de locos. Lo que imparta más allá de 1 millón de usuarios por hora. Lo escuchaba hoy, no lo voy a creer. De locos, ya están friendo GPUs. Bueno, habían pedido que dejen de utilizarlo porque ya la tía Mirta está tirando, todo el catálogo de fotos, la está digitalizando para que tengan foto de perfil de la tía. Exactamente. El rol que va a ocupar ya se volvió natural, ya se volvió un verbo. Ya ChatGPT se volvió un verbo. Y cuando se vuelve un verbo es cómo aplicamos esta tecnología a todos los ámbitos de nuestra vida. Estamos viviendo esta parte de efervescencia de aplicativo, en qué lo podemos aplicar, y bueno, no sé si en qué lo podemos aplicar, siempre surgen nuevas cosas, pero estos últimos 3 o 4 años hemos encontrado formas de aplicarlo en todo tipo de negocios, de funcionalidades, de servicios, de propuestas de valor. Creo que estamos viviendo en esa fase de exploración que genera probablemente ansiedad, que genera un futuro incierto, porque no sabemos hacia dónde va. Todas las obras, por lo menos hasta ahora, son todas, creo que de bien, y creo que enriquecen, ya sea, por ejemplo, para editar este audio para después, o el video, va a servir para eso, para hacer clips, para encontrar mejores momentos. Bueno, todo tiene su funcionalidad, todo tiene su nicho. Y dentro de la educación, desde que ChatGPT, sobre todo la versión 3, ya parece fue hace una eternidad, lo empezamos a incluir en las distintas disciplinas que teníamos en los cursos. Por ejemplo, estás cursando Product Manager y eventualmente llegarás a la clase de cómo aplicar inteligencia artificial dentro de Product Manager. Y así lo fuimos aplicando. Hay un curso especial, ¿no? Actualmente. Exactamente. La propuesta fue mejorándose a lo largo del tiempo. Al principio era incluir conceptos o herramientas o habilidades de inteligencia artificial dentro de las distintas disciplinas. Progresivamente se convirtió en un curso que se llama Fundamentos de Inteligencia Artificial, que fue el año pasado, fue extremadamente popular. Uno de los grandes cursos que empezó en el último puesto y terminó en el puesto 15 o 14 de los cursos más realizados de alguna manera en el año pasado. Y eso derivó en otros cursos más, muy relacionados, quizás por parte del nicho, capaz parte del segmento, no por algo que hayamos buscado. Mucha gente de ventas, de comercial, de marketing, mucho lado relacionado a exponer algún tipo de producto o servicio a través de redes, porque también las herramientas que utiliza este segmento están muy apalancadas con inteligencia artificial. Todo lo que hizo Meta para poder mejorar los ads es de locos. Todo lo que hace Google con ads es de locos también. Y claramente, si ellos estas herramientas las están utilizando, uno tiene que ayornarse, decir, bueno, ¿cómo puedo usar yo también inteligencia artificial para vender más, promocionar más, mejorar mis reportes? No sé, distintas soluciones que uno pueda llegar a requerir. Por lo tanto, la educación y la AI eventualmente van a ser, no digo un sinónimo, pero sí van a estar, bueno, ¿cómo aprendo esto con inteligencia artificial? ¿Cómo me complementa? ¿Cómo me da superpoderes? ¿Cómo me da mejor efectividad? ¿Cómo puedo utilizarlo? Incluso, y acá paso el chivo porque no lo voy a evitarlo. Obvio. Nosotros tenemos una serie de iniciativas que se llaman CoderCamp, y una de estas iniciativas, uno de estos spin-off de CoderCamp. CoderCamp es un programa abierto de empleabilidad, abierto, gratuito, online, que casualidad lo conduzco yo, pero más allá de eso, que otro chivo más, este CoderCamp AI, a lo largo de 4 clases, lo que impartimos es cómo aplicar AI con diseño, cómo aplicar AI para diseño, para marketing, para programación y data y para producto y data, perdón. Entonces, con cada una de las disciplinas viene un experto, un referente, que en este caso son distintos profesores nuestros, que imparten abiertamente para todo el mundo cómo aplicar esta tecnología con la disciplina en la cual impartimos. Por lo tanto, eventualmente va a ser sinónimo. Ya la gente está esperando de alguna manera
¿Cómo aprendo esto? Y hoy la barrera de entrada es tan baja, incluso creo que ni hace falta ni registrarse en la mayoría de las soluciones, para poder generar no solo una imagen al estilo Estudio Ghibli, que eso puede ser un meme al final del día o algo del momento, capaz en 2 semanas ya todo el mundo se olvidó de este fenómeno, pero sí de las ventajas competitivas que esto te puede ofrecer. Siempre están las teorías conspirativas. Naturalmente. ¿Qué pensás de ese tipo de teorías de la inteligencia artificial va a venir y acabar con la humanidad? Yo creo que hay de todo, hay que mirar tendencias. Yo recuerdo, esto capaz ya es muy de nicho, capaz que la persona que nos está viendo, esta capaz no le va a tocar un poco lejos, pero a veces es interesante ver las tesis de los fondos de inversión. Esto es súper nerd, ya estamos hablando de algo súper nerd. Las tesis de inversión de los fondos te dan una vista del futuro. Porque, ¿qué significa esto? Un fondo de inversión por lo general gestiona inversiones de mucha gente, capital, de mucha gente, y lo canaliza a través de distintas empresas, distintos portfolios, distintas startups. A lo largo de los años, por ejemplo nosotros cuando entramos en Y Combinator en el 2020, el mundo entero estaba buscando soluciones educativas, formativas, por lo tanto muchos fondos estaban invirtiendo en soluciones de este estilo porque veían que en el futuro, si nos retrotraemos en ese momento donde estábamos todos encerrados, de que el mundo iba a ser digital. Zoom crece exponencialmente, se cotiza en bolsa, se vuelve súper grande. Muchas otras soluciones como Zoom también crecen un montón y muchas soluciones educativas también crecen exponencialmente porque pivotean también nuestro negocio, así como el nuestro, a online en vivo o distintas soluciones para impartir educación de forma extremadamente masiva. Si la masividad acá en Argentina para nosotros fue de miles, imagínense en continentes, en territorios grandes, extensivos como China o India, donde darían la clase para 50.000 personas. Claro. Estamos hablando de volúmenes gigantescos. Bueno, ¿cómo le dan solución a este tipo de problemas nuevos en el mundo que acaban de suceder? Y a lo largo de estos últimos años, las tesis de inversión de los grandes fondos fueron cambiando. Y vos podés ver, no solo el resultado, porque a veces capaz que no es en público, en qué invirtieron en el último batch o en la última ronda o en qué están invirtiendo. Por ejemplo, para traer algo más contemporáneo, de este año en particular, bajó fuerte la inversión en empresas de Latinoamérica y de FinTech, porque ya se llegó medio como a una panacea, por lo que uno puede ya entender de lo que nos transmiten las distintas fuentes de información, de que se están convirtiendo en, no digo monopolios, pero sí en que ya que empiezan a grandes referentes, N26, Nubank, distintos bancos que ya acapararon muchísimo mercado. Ualá, por ejemplo, que levantó una ronda súper grande, pero ya no se está invirtiendo tanto en fintech. Como que bajó mucho esa burbuja de alguna manera, tampoco se invierte tanto en educación, para que vean que de todos lados va perdiendo el foco. Pero sí, volviendo al tema, a la pregunta que vos me haces, de conspiranoica de la inteligencia artificial nos puede llegar a dominar, muchas tesis de inversión del último año, viendo el contexto geopolítico en el cual vivimos, empezaron a invertir en inteligencia artificial aplicada a la militar. En startups que se dedican a generar nuevos productos y servicios relacionados a la fuerza bélica. Porque el mundo se está rearmando, lo podemos ver, por ejemplo, en políticas que tiene este actual gobierno de comprar equipamiento militar. Brasil hace lo suyo, Chile hace lo suyo, para que vean que no es solamente Argentina, el mundo se está armando, ojalá que no suceda nada porque nadie quiere una guerra, claro. Pero sí de que si los fondos están viendo que el mundo está virando a tensiones geopolíticas, probablemente haya startups, soluciones, emprendedores que se dedican a ese nicho. Porque es un mercado, y es un mercado que mueve toneladas de dinero y se requiere, por ejemplo, y ya para no indagar tanto, porque capaz que no es tan interesante, la guerra de Ucrania se basó en 2 titanes. Uno que tiene todo el capital y otro que busca capital para hacer soluciones pequeñas pero de escala. Y fue una guerra de drones contra tanques. Alguien esos drones lo desarrolló. Claro. Alguien, en el momento, y yo conocí a una persona que se dedicaba a hacer eso, y alguien lo tiene que hacer. Y hay fondos que invierten en eso, porque ven que el mundo está girando por ahí, así como en su momento había muchos fondos que invertían en cripto, muchos fondos que invertían en tokenización de activos, muchos fondos que invertían en todo tipo de tendencias que fueron pasando. Hoy pareciera ser que una de las tendencias esas, no es todas, es una tendencia, es invertir en equipamiento bélico. Esperemos que no se use. No, por supuesto que esperemos. No. Pero sí, es una realidad que está creciendo mucho. Quizás para cambiar un poco de tema y ya para ir cerrando, llegaste a consolidar una de las plataformas más grandes de la región. ¿Se imaginaban esto cuando recién habían arrancado? ¿En esas primeras reuniones? No, para nada. Yo honestamente creía que ya 500 estudiantes en agosto de 2019 era un gran logro para mí. Ya le estábamos, creo yo, en la versión más naif de uno.
estábamos ayudando a formar a 500 personas y yo ya era feliz. No esperaba mucho más. Yo ya me sentía feliz en el sentido de cómo soy yo, de lo rebelde que puedo llegar a ser, de la narrativa que uno se cuenta, de un grupo de pibes sumamente rebeldes, queriendo hacer cosas diferentes, impartiendo formaciones de una manera diferente, en coworking, súper copado, divertido. Yo ya era feliz ahí. Todo lo que vino después obviamente fue espectacular y sigue siendo increíble, pero no me imaginaba, jamás. De hecho, que hacía las guardias las primeras noches, sí. Seguramente no todo el mundo ha tenido el acceso a esto. Zoom, cuando vos tenés muchas cuentas, te da un panel para gestionar todo, naturalmente, ¿no? Porque nosotros tenemos ya un montón de cuentas de Zoom para poder gestionarlas, y tenés un panel de control, y yo me quedaba viendo a la noche en una tab cuánta gente en vivo teníamos. Y tengo capturas se conectó la persona número 1000, se conectó la persona número 5000, se conectó la persona número 10000. Y tengo esas noches, obviamente con mucha nostalgia, hoy ya es miles de miles, completamente distinto, no tiene tanta magia como en esa primera vez, pero sí de que uno no sé si lo planea. Yo creo que las cosas se van sucediendo, a veces suceden cosas malas, a veces suceden cosas buenas, no todo es risas y diversión, no es que todo fue fantástico, todos hemos sufrido un montón, muchísimo. Creo que he llorado más de adulto que de joven por las distintas dificultades por las que uno tiene que pasar, distintos desafíos que uno tiene que atravesar, distintas noches en vela que uno tiene que pasar, distintos incidentes que uno tiene que vivir, y que al final del día, cuando tu negocio se vuelve supermasivo o el servicio que uno está ofreciendo es supermasivo, las implicancias y las consecuencias también son supermasivas. Hablabas mucho de, no sé si hablábamos fuera de cámara, de que le dedicabas mucho tiempo al proyecto. ¿Cómo separás vida privada de vida laboral? ¿Eso sabés diferenciarlo? ¿Te cuesta al día de hoy? Hoy ya tengo mis canas encima, ya tengo mis cicatrices, ya puedo contarlo desde otra perspectiva. En su momento claramente genera dificultad, genera momentos súper complejos, decisiones muy difíciles, conversaciones de una complejidad y de un estrés altísimo, porque cada momento que pasás es un segundo que es el momento presente. Y lo que vayas a decir más adelante puede determinar un resultado totalmente inesperado. Porque si supiésemos predecir el futuro sería muy fácil, pero con el diario del lunes no es tan sencillo, y hemos tomado un montón de decisiones. Muchas de ellas no funcionaron. Tan simple como que no. Y le destinamos tiempo, dinero y esfuerzo, sí, un montón. Y había que destinarle fin de semana, sí, un montón. Y funcionó, y a veces no funciona. Lamentablemente no. Por suerte muchas veces no, muchas veces funcionó, ¿no? Claro. Ese 80-20 para generalizar, ese 20% sí funcionó y por suerte pudimos brindar, pero creo que hay todavía un espíritu y que por suerte Cris tiene muchísimo de esa personalidad muy emprendedora de seguir iterando, seguir empujando los límites, seguir mejorando la propuesta, seguir probando cosas nuevas, teniendo en cuenta de que muchos de esos experimentos capaz no funcionan. Por ejemplo, hubo cursos que salimos al mercado y no los compró nadie. Y teníamos la validación de mercado, teníamos validación de referente. Y pensaban que quizás iba a andar y no funcionó. No. Y vos destinaste no solo tiempo de personas para crear el contenido, tiempo de gente para darle forma, diseñarlo institucionalmente, que tenga el branding, publicarlo, hacerle seguimiento. Y no se vendió, hiciste una sola comisión. Bueno, a veces va a pasar. Y eso puede ser un daño menor. A veces se te puede caer la plataforma, puede ser porque casualmente nuestro producto se consume muy en el momento. Claro. Entonces capaz tenés picos de consumo, capaz se conectaron 30.000 personas al mismo tiempo y eso estresa a los sistemas, ya por suerte no sucede más, pero en su momento era una dificultad que a veces pasaba mucho y eso te estresa, eso te quita el sueño, eso te angustia muchísimo, uno que lo construyó, porque al final del día esto es como si fuese tu bebé. Es como tu bebé, no quería humanizarlo de tal manera, bien, pero sí tiene sangre, sudor y lágrimas. Digo, arriba de mi teclado ha pasado millones de líneas de código y uno lo siente como propio. Entonces cuando una persona me dice por LinkedIn, Nahue, esto no me funciona, siento la vocación de que le tengo que responder, le tengo que decir, pasame tu mail, decime cómo te puedo ayudar. Hablaste, no sé si te diste cuenta, durante toda la nota de vocación de servicio. Es que es muy importante. Es que la educación es vocación de servicio. Creo que está muy institucionalizado la vocación de profesor, docente, a lo largo de toda nuestra vida. Hemos interactuado, imagínense todas las cantidades de profesores que hemos pasado a lo largo de nuestra vida, miles de miles, si no cientos o miles. Y es un trabajo que quizás en Argentina no se valora tanto, pero alguien lo tiene que hacer. Alguien lo tiene que hacer. Y yo encantado de hacerlo. No tengo ningún problema. Me imparto, de hecho
la última clase que tuve que dar, que la di solo en el anterior Codercamp, otro archivo que es el de Codercamp Empleabilidad, que lo mencioné al pasar, pero también ahí en ese también lo conduzco, y en la anteúltima clase, que me tocó dar una masterclass de cómo aplicar AI para buscar trabajo, estuve 2 horas sin parar y para mí fueron 15 minutos. Claro. Estaba totalmente conectado con lo que estaba compartiendo y obviamente te vas emocionalmente exhausto, porque es un esfuerzo físico, mental, así como cada uno de los que estamos acá, que estamos totalmente presentes en este momento, es algo importante. Y uno le da mucho amor, energía y lo que se conoce como agotamiento emocional, como que emocionalmente te drenaste porque estabas tan compenetrado en aportar tanto valor que terminó la clase y nos miramos con Cari y con G y dijimos, uff, no puedo más. Ya está. Estoy re cansado. De hecho, cuando terminemos este encuentro, probablemente digo, ya está, esto se terminó. Pero es importante estar en el momento presente. Ahora estamos súper concentrados, pasando, no sé ni cuánto tiempo habrá pasado, seguramente unos 40, 50 minutos, pero sí de que... 1 hora. 1 hora, bueno, bastante bien esto, ¿no? Un off de 10 minutos. Que de alguna manera... creo que voy a ser profesor toda la vida. De hecho, escucho a veces a una persona, un referente para mí. Hay 2 grandes referentes en oratoria para mí. Uno es Franco Piso, naturalmente el rosarino, me encanta, si lo puedes entrevistar, tope de gama. Y el segundo ya es... le tiramos el chivo del compromiso. Si lo llegan a conseguir, porque a mí me clavó el visto ya 2 veces. Me habló una vez y ya me sentí enamoradísimo. La segunda ya no me respondió. Pero re buena onda, vio todos sus videos, todos, absolutamente todos. Y el segundo que me parece un gran referente es Fernando Miralles, de un español. Y los 2 dicen lo mismo, y los 2 creo que lo repiten reiteradas veces, que es, ellos son profesores, ¿no? Son profesores, y lo hacen de vocación. Y Fernando Miralles, en una entrevista, recuerdo que decía que yo me quiero jubilar dando clase. No sé si va a ser mi destino, pero sí cuando alguien me pide compartir conocimiento, no tengo ningún problema. ¿Cuándo es? ¿A qué hora es? Yo con gusto lo hago, no tengo fricción para nada, tengo el sí muy fácil para esas cosas. Doy fe que nos dijiste sí enseguida. No hay problema. Y nada, agradecerte por haber venido. Un placer en lo personal. No, por favor, muchísimas gracias. Nos vemos.